Y yo creo que en 6 años Dios ha hecho grandes cosas. A ver, le voy a hablar a los… Estamos en Facebook, estamos con YouTube también. Le voy a hablar a los de YouTube si de pronto se emocionan más que los que están acá. Son 6 años que Dios ha hecho grandes cosas con ustedes. Me endulzan el oído más. Son 6 años que Dios ha hecho grandes cosas con ustedes. Amén. Y seguirá haciendo. Le decía al pastor, estoy orando porque tengo pendiente una operación de la vista. Y le dije, no sé si salga para septiembre, pero como Dios es bueno, pues no salió. Entonces, cuando Dios quiera, amén. Pues ya con tanto que presentó a Janie, ¿no? A ver, es una familia que amo mucho, su mamá, sus hermanos, en el tiempo que estuve allá en la iglesia donde ministré. ¿Cuánto tiempo estuve yo ahí? Como 2 años, ¿no? Más o menos 2 años. Y los conocí, me atendieron, me hospedaron en su casa, me atendieron como no se imagina usted. Y la primera que me recibió fue Janice. ¿Se acuerda? Que recibió la maleta y no me dejaban hacer nada, hermanos. Es una familia que amo muchísimo y para mí son una familia que tengo acá en España. Y hoy pues tuve la oportunidad de que viniera y creo que mañana viene su hermana, amén. Entonces, confiando en Dios, amén. ¿Y qué más digo yo? Pues, si Dios permite, pues cantará. Amén. Lo que pasa es que la cabeza dura que tengo aquí, pero solo Dios, amén. Y como Dios la usaba también muchos momentos en que me ministró con la adoración, porque como dijo el pastor, no canta, adora. Y eso es lo que Dios necesita, adoradores, amén. ¿Cuántos quieren recibir la palabra? Amén. Reciban saludos del Centro Cristiano Hijo de los Vinos. En este momento estamos también allá en culto, pero gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que ya me puedo mover. Y pronto, yo le dije al Señor, yo creo que mis viajes ya terminan, y no, que va, no terminan los viajes. Estamos pronto de pronto el otro año, abrir en Valladolid y abrir en Ibiza. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ir conmigo a abrir ahí? Tenemos ya el líder allá en Valladolid, estamos haciendo el reconocimiento del terreno, ya hay un líder, también está un pastor en Ibiza, así que ya hay 2 puntos más para abrir. Y por ahí hay algo más que viene que también estamos orando. Lo mío es extendernos, eso es lo mío, porque España hay mucho terreno, hay mucho campo para evangelizar. Y pues Madrid ya llevamos 6 años y ya cuando venga lo demás es de parte de Dios, amén. Entonces le decía a Dios, ya no quiero viajar más, pero ya va a tocar viajar. Y viajar es establecer, es cuidar, es saber de que las personas que están allá también necesitan. Pues vamos a la palabra, amén. Yo tengo 3 pasajes de la Escritura, quizás los voy a leer, pero a lo mejor solamente lo voy a tocar así rápido. El título es Orando a Dios cuando ya sabía que venía, y el pastor me dijo, debe predicar el viernes y el domingo. Y orando al Señor, Dios me trajo esta palabra. Diga conmigo, la fe que gravita. Diga conmigo, la fe que gravita. La fe que camina. Y la fe que toca. Amén. Diga conmigo, la fe que gravita, la fe que camina y la fe que toca. Entonces vamos a mirar en estos pasajes acciones de fe, personas que en algún momento les tocó obrar en fe. Y nosotros los hijos de Dios y los que no somos también, o sea, las personas que no conocen a Cristo, de alguna de otra manera,
a lo mejor creen en algo, y eso es fe, eso es fe. Todos los seres humanos tenemos la fe en algo o en alguien, pero todos desarrollamos fe, todos, hasta el mismo ateo desarrolla fe, en algún momento de su vida desarrolla fe. El primer pasaje está en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso del 1 al 20. Y este es un pasaje, yo voy a contextualizar lo que pasó en el capítulo 6. Déjeme ahí este pasaje, pero voy a ubicarlos en contexto. En el capítulo 6 de este mismo libro, el rey de Aram resulta que sitia a Samaria, la rodea, la encierra, y al encerrar a Samaria no dejaban entrar, ni siquiera dejaban entrar ni salir la gente. Por consiguiente, todo empieza a escasear. Cuando Samaria está sitiada por el rey de Aram, entonces no entra ni sale personas, así que no entran ni salen alimentos, y todo empieza a escasear, a tal punto que hay una hambruna. Cuando esto pasa, quiere decir que todas las fuentes de abastecimiento para esta ciudad fueron eliminadas completamente. Entonces, ¿qué pasa allí? La hambruna era tan severa, pero tan severa, que las madres mataban a sus hijos y se los comían. Ahora, cuando yo miro este pasaje acerca de lo que pasa allí, como el rey Aram sitia a Samaria, o sea, la rodea, no deja salir alimentos, las madres llegan, matan a sus hijos y se los comen. ¿Sabe? Esto que pasó allí, en Deuteronomio ya se había profetizado. En el libro de Deuteronomio se había profetizado. Y eso está, para que usted lo pueda buscar, Deuteronomio 28, del 49 al 57. Allí Moisés profetizó, Dios profetizó que esto iba a suceder cuando Israel rechazara el liderazgo de Dios. Eso ya era una profecía en Deuteronomio 28. Y Dios lo dijo, cuando Israel rechace el liderazgo de Dios, va a suceder esto. O sea que eso fue una palabra que se dio en su momento. Y cuando la palabra Dios la da en el momento, el problema que usted y yo tenemos, que tenemos los seres humanos, es que no oímos la palabra que Dios dice. No la oímos. Si usted mira toda la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios habla, Dios siempre dice, escúchenme. ¿Qué es lo que dice? Escúchenme. Óigame, pueblo. Óigame. Y somos muy ligeros en no enfocar o no ponerle cuidado a lo que Dios nos dice en su momento. ¿Sabe? Yo tengo años, desde que estoy acá, desde que estoy prácticamente en los Vinos, que yo le doy un vuelco a mi fe. Y me detengo muchísimo, pero muchísimo, cuando leo la Biblia, me detengo muchísimo en muchos aspectos importantísimos que por muchos años quizás yo no le haya puesto cuidado. Y en esos pasajes, cuando Dios me habla, entonces yo encuentro que Dios no solo me está advirtiendo de cosas para un presente, sino para un futuro. Y ese futuro a mí me da, ok, yo estoy bien, estoy cómodo, Dios me dijo ahora esto. Pero si yo no alcanzo a discernir que ese presente mío es un presente continuo, entonces yo tengo que vivir bajo lo que Dios me está diciendo en el momento, porque algo va a suceder en el futuro, pero nosotros no le ponemos cuidado. No le ponemos cuidado. Y cuando llegan el caos, cuando llega el socavón, cuando llega todas las cosas, entonces empezamos a buscar excusas o empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar, y cuando no nos damos cuenta es que Dios ya me lo había dicho. Ya me lo había dicho. Entonces cuando yo miro esta historia y empiezo a indagar,
empiezo a indagar dentro de la historia. ¿Por qué pasó a Samaria esto? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué llegó hasta ese estado de la hambruna? Y entonces voy a Deuteronomios y encuentro que ya Dios lo había advertido, que iba a haber una hambruna. Ya Dios había advertido que eso iba a pasar, que las madres se iban a comer a sus hijos. Ya Dios lo había dicho. Ya Dios lo había dicho. Entonces, todos los que somos estudiosos o lectores o conocedores de la Escritura, yo estoy dando mucha, pero mucha recomendación. Lea con cuidado la Biblia. Léala con mucho cuidado. Porque el Dios que tenemos es un Dios que no quiere que usted y yo fracasemos. El Dios que tenemos es un Dios que quiere que aunque pasemos por pruebas, sepamos y entendamos que Él nos lo advirtió, pero que si yo camino en esa palabra que Él me dio, yo sé que el golpe va a ser menos fuerte y que yo me voy a poder superar las cosas. Amén. Y lo voy a hacer, hermano, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya en el capítulo 7, ya mirando lo que pasa aquí en Segundo de Reyes. Cuando eso pasa, entonces se levanta el profeta. ¿Quién se levanta? Eliseo. ¿Y con qué empieza a decir Eliseo? ¿Cómo empieza a hablar Eliseo? ¿Oí palabra de quién? ¿De quién hay que oír la palabra? De Jehová, hermanos. Y empieza a decir, dice, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo en la puerta de Samaria. El que sigue, el versículo 2. Y mire esto. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Allí entra la duda ¿y de quién está? ¿Quién es el que está hablando? Un príncipe. Un príncipe. Y luego dice, y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos. ¿Y cuál fue la profecía que le dio Eliseo a este príncipe? Tú lo verás con tus ojos, ¿más qué? Mas no comerás de ello. Mas no comerás de ello. Entonces, yo quiero ir rápido con la enseñanza porque tengo el tiempo, a ver si alcanzo a abarcar lo que Dios me dijo. Porque esta palabra, hermano, la he venido trabajando mucho. En la iglesia de Icol lo hice como una serie, pero es empezar a entender que estos tiempos, nosotros los hijos de Dios, tenemos que empezar a caminar en fe o a tocar lo que Dios me ha dado, o que esa palabra que ya se dio en el tiempo, hace años atrás, está gravitando y gravitando, y cuando la palabra gravita, busca a alguien que le crea a Dios, y si hay uno solo que le crea a Dios, ahí la palabra hace efecto. Pero a lo mejor pasa por encima suyo y usted ni se enteró. Pero hay una palabra de fe, hay una palabra que Dios lanza y dice, en algún momento alguien me va a creer y esa persona que me crea va a ser el bienaventurado y va a recibir la profecía o la promesa que yo di. Amén. Entonces, quiero que tengan ese pasaje ahí. ¿Y qué quiero decir con esto? Para que la fe camine, escúcheme lo que le voy a decir, para que la fe camine, debo creer a la persona que Dios usa en el momento. Llámese pastor, llámese profeta, llámese consejero, llámese lo que sea. Porque hay un momento que alguien se para y toma esa palabra como yo la estoy tomando y le va diciendo a usted, no se preocupe, ya Dios dio una palabra. Estamos en un momento quizás que usted se ve que es difícil, un momento en que el sistema económico está colapsado, y eso no solamente es en España, en todo el mundo, pero recuerde siempre esto, que hay una palabra que Dios dijo que nunca nos va a desamparar. Amén. Y esa palabra gravita, y el que la crea sabe que en el momento dado Dios va a cubrir y va a amparar a aquel que cree. Entonces, lo primero, yo debo aprender a oír el mensaje de Dios y saber que ese mensaje camina en el tiempo. Diga conmigo, debo aprender, diga conmigo, debo aprender a oír el mensaje de Dios y saber que ese mensaje camina en el tiempo. Camina en el tiempo.
En este capítulo 7, en el versículo 2, cuando Eliseo predijo la salvación, la liberación al pueblo, este funcionario no creyó. El rey, el funcionario, el príncipe, él dijo que eso era imposible. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántas personas le han dicho a usted que lo que usted está esperando es imposible? Hay muchas personas que le habrán dicho, no crea, porque eso es imposible, no se le va a realizar. No se le va a realizar. Siempre va a haber uno al lado que le está diciendo, es imposible, es imposible, es imposible. El problema mío es creer a lo que Él me diga y no creer a lo que Dios diga y no creer a la persona que Dios dijo, que Dios usó para que me dijera lo que iba a pasar. Entonces, en este caso, en el versículo 17, vayamos adelantando lo que dice, si se adelantan un poquito con el versículo 17, dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe. ¿Qué pasó? Voy saltando versículos, amén. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. ¿Y qué le pasó al príncipe? Usted lo puede leer a la voz de 3, 1, 2, 3, léanlo. Y murió. ¿Y qué más? ¿Conforme a qué? Vamos, diga fuerte esto. Conforme a lo que había hecho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Él dijo, ¿y si acaso esto es imposible? Y Eliseo le dijo, lo verás, pero no comerás. Entonces, la fe y la esperanza del funcionario se habían desvanecido, pero escúcheme, la palabra de Dios se cumplió. Y la palabra de Dios se cumple sí o sí. ¿Por qué? Porque es Dios quien la da. Es Dios quien la da. Entonces, Dios siempre va a respaldar la palabra que va a dar, hermano, a través de sus siervos. Eso sí, sepa escuchar y sobre todo también sepa quién le escucha, ¿no? Porque no todos dan ese mensaje, no todos le dicen a usted. Porque un ejemplo, cuando alguien viene a mí a pedirme algo, a pedirme un consejo, hay momentos que yo le digo, espere y yo oro, pero hay momentos que mientras la persona está hablando, yo estoy orando en mi espíritu. Y cuando la persona me está hablando, yo estoy orando en mi espíritu. Y cuando yo oro en mi espíritu, no solamente estoy escuchando a la persona, sino que estoy escuchando al Espíritu de Dios. Y cuando la persona deja hablar, brum, suelto la palabra que ya el Espíritu me ha dicho. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Entonces la persona dice, no había visto esto. No, yo tampoco. El que lo dijo fue el Espíritu Santo. Amén. ¿Me estoy haciendo comprender? Entonces, quiero trabajar esta palabra hoy, porque le decía, la fe que gravita, la fe que camina y la fe que toca, la fe que toca. Ahora usted dirá, pastor, ¿a dónde quiere llegar con este pasaje? Pues bien interesante eso. Eliseo habló y dio la palabra, pero en ese pasaje, vamos a mirar el versículo 3, vamos ahora al versículo 3, voy a estar jugando con este pasaje. Dice, ¿quiénes estaban en la entrada? Había la entrada de la puerta, ¿qué? 4 leprosos, los cuales dijeron, ¿dónde estaban los leprosos? No estaban adentro, ¿dónde estaban? En la entrada, estaban afuera. Había 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí? ¿Hasta qué? Muramos, ¿sí? ¿Para qué? Miremos el versículo 4. Entonces dice, si tratáremos de entrar en la ciudad, ellos estaban fuera de la ciudad. ¿Por qué estaban fuera de la ciudad? Ahora, yo les hago una pregunta, les voy a calentar la cabeza. Usted sabe que mi explicación es para que usted, ¿sí? El cerebro se le ¿sí? Ahora, Eliseo da la palabra. Eliseo da la palabra, está el rey, está el príncipe del rey, sobre el cual el rey se apoyaba en su brazo. Ellos están ahí, y si el rey está, él está en su trono, está en su lugar, están dentro de la ciudad, ¿verdad?
Ahora, ¿dónde están los leprosos? Pregunto, ¿los leprosos escucharon a Eliseo? No lo escucharon. Aquí entra el primer tema, la fe que gravita, la palabra que gravita. Los leprosos no escucharon a Eliseo. Eran leprosos, estaban excluidos, no podían vivir dentro de la ciudad según la ley que el Levítico decía y según Números, porque eran leprosos. ¿Dónde estaban por su condición de leprosos? Fuera, hermanos. Dependían de la caridad, su situación era desesperada, estaban excluidos de la sociedad, pero decidieron entrar por fe. Pero no escucharon a Eliseo. Interesante, ¿no? Estaban afuera. Eliseo dio una palabra, la soltó allá en el trono. El príncipe del rey estaba allá, pero los leprosos no escucharon la palabra. Pero ellos dijeron, tenemos una condición de lepra. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si entramos, igual. Y entonces dice, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Mire, la fe que empezó ya a caminar. ¿Qué dijeron los leprosos? Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. El versículo 5. ¿Qué hace la fe que camina? Se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué pasó en el campamento? No había nadie, porque el profeta ya había dicho que el Señor iba a cambiar la historia. Entonces esa palabra se lanzó, y permítame que voy a caminar hasta allá, ¿sí? La trabajó acá Eliseo. Yo quiero que ustedes ilustren, no sé si ustedes hacen como cuando yo leo la Biblia. Yo me armo una película cuando yo leo la Biblia. Yo me invento una película, hermanos, y por eso se me graban los textos, ¿sí? Porque me invento una película. Entonces Eliseo dice aquí, ok, en el capítulo 6 el rey dijo, voy a matar a Eliseo. Eliseo viene y profetiza, y cuando profetiza, suelta la palabra. El príncipe dudó, se dio la palabra. Los leprosos estaban fuera de la ciudad, dijeron, somos leprosos, si vamos nos matan, si nos quedamos aquí vamos a morir, pues levantémonos, vayamos hasta el campamento de allá de los sirios y miremos qué está pasando, algo encontraremos. Cuando Eliseo suelta la palabra, los leprosos están allá, los leprosos están fuera, pastor. A mí me encantó este pasaje, yo no lo había visto así, hermanos. Y él suelta la palabra, y cuando Eliseo suelta la palabra, entonces los leprosos inmediatamente, imaginemos que Eliseo está allá, vamos a ponerlo al contrario, Eliseo está allá, allá está el rey, allá está el príncipe, los leprosos están allá. Eliseo soltó la palabra se vino, y inmediatamente los leprosos empezaron a caminar. La palabra empezó a caminar, y ellos caminaron y caminaron. Cuando llegó, ¡pácata!, chocó la palabra con los leprosos, y el campamento de los sirios se desocupó. ¿Usted me está comprendiendo? Pero diga conmigo, me tengo que levantar, porque hay una palabra que está gravitando. Yo no sé qué palabra le han soltado a usted que todavía está gravitando y todavía no lo ha tocado. Todavía no lo ha tocado. Hay una palabra que se ha soltado, quizás atrás, quizás mis antepasados. ¿Sabe? Yo vivo con una palabra que un día me dijo mi madre que mi abuelo soltó. Mi abuelo era católico, pero no asistía. Pero cuando mi abuelo tenía finca, y mi madre dice que cuando mi abuelo, la cosecha estaba lista, mi abuelo colocaba en un burro
colocaba cantidad de fruta, de plátano, de verdura, y llegaba y mi abuela le decía, ¿para dónde lleva usted eso? Dice, es que este es el diezmo para llevarlo al sacerdote. Mi abuelo no conocía Biblia. Este es el diezmo para llevarlo al sacerdote. Y mi abuela le decía, ¿y para qué? Dice, para que mis generaciones nunca le falte la comida. Cuando yo recuerdo eso, yo le digo, Señor, esa palabra de mi abuelo gravitó y por eso a mí nunca me falta. Hay una palabra que alguien soltó. Tal vez sea pastor, sea padre, sea madre, sea líder, pero esa palabra no va a chocar con usted, ni va a hacer el efecto que tenga que hacer hasta que yo no me levante y la crea. ¿Me está comprendiendo? Amén. Esa es la fe que camina. Yo tengo que caminar con esa fe. Estos leprosos, vuelvo y repito, no escucharon a Eliseo lo que dijo, pero cuando la palabra es dada, ella se activa en aquellos que creen y deciden actuar. Diga conmigo, cuando la palabra es dada, ella se activa y lo va a personalizar, diga usted, ella se activa en mi vida porque yo creo y decido actuar. Así sean personas que están, hermano, excluidas de la sociedad, cualquiera que sea la condición. Es más, hay gente que no pertenece a una congregación y cree a una palabra que alguien dio. Y Dios la bendice. Y uno dice, ¿pero por qué a este? ¿Pero por qué a aquel? ¿Pero por qué? Porque sencillamente creyó. Alguien una vez, un día me escribió, me mandó un mensaje y me dijo, yo no voy a su iglesia, yo no asisto a nada, pero usted dio una palabra. Yo no soy cristiano ni nada, me dijo, no soy, pero la vi, y usted dio una palabra y yo la agarré y se activó en mi vida y tengo la bendición. ¿No lo conocía? No conocía. Estas redes, hermanos, ustedes no saben lo que pueden impactar a una persona que un momento dado uno dé una palabra. Pero eso está. Es más, le voy a decir con toda la seguridad y con toda la certeza que hay una palabra que está gravitando que todavía no ha hallado la persona, que todavía no ha hallado el vaso en el cual reposar. Hay una palabra que está gravitando y se necesita que usted y yo nos levantemos en el nombre de Jesús. Amén. No sé qué palabra se dio en algún momento, pero esa palabra está para que usted la viva, se active y para que usted diga, eso me pertenece a mí. Y me encanta lo de estos leprosos. Estos leprosos decían entrar, ellos dieron la noticia al pueblo, pero tampoco fueron egoístas, compartieron. Fueron y dijeron, mire, tenemos esta bendición. ¿Quién hizo correr quién desocupó el campamento de los sirios? Dios. Pero porque hubo una palabra que dio el profeta. ¿Cómo hace Dios, hermano, que esa palabra gravita? A usted y a mí no nos importa cómo es lo que va a hacer. Si Dios la dio, es porque se va a cumplir. Vuelvo y repito, si Dios la dio, es porque se va a cumplir. Amén. Ahora, permítame decirle algo, hay momentos que si uno va a estar en esa, ¿será que sí, será que no? La situación es que usted no permita que eso se le vuelva crónico, sino que usted actúe en esa fe y diga, se va a cumplir en el nombre de Jesús, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Porque vuelvo y repito, hay una palabra que está en el aire, ahí está dando vueltas y está diciendo, ¿a quién busco? ¿A quién busco? A ver, ¿a quién busco? Hay una palabra que se dio. ¿Quién quiere esa palabra? A ver. Y cuando alguien diga, Señor, yo creo en ti, dice la fe y dice la palabra, este es. Porque este que bien feo creyó. Es que como él dice que es bonito, entonces yo digo que es feo. Mire,
Yo quisiera seguir. ¿Cuántos quieren que siga? Es que a mí me encanta esto, mi hermano, a mí me encanta la Biblia, me encanta como Dios me está hablando, me encanta, por eso mi fe es loca, ¿sabe? La fe mía es loca. Es una locura de fe que usted no se imagina, pero es loca, pero le creo a Dios en muchas cosas. Pero quiere decir algo, tómelo como profecía, tómelo como algo. Pero es que yo siento y vuelvo a reiterar, hay una palabra que está gravitando que todavía no se ha cumplido. Se lo repito, hay una palabra que está gravitando que todavía no se ha cumplido. Y literalmente en el espíritu yo estoy viendo las letras de esa palabra. Yo las estoy viendo. Literalmente, mira, aquí donde estoy sintiendo algo de Dios que me está diciendo, hace años solté una palabra para alguien y no la ha creído. Y hoy es el día que se levante y crea, porque esa palabra se va a cumplir. Pero está en el espacio, está en el espacio. ¿Sabe que cuando yo le oro a Dios, le digo, Señor, si algo está gravitando, aquí está la candidata para que se cumpla? Y por eso muchas palabras se han cumplido en mi vida. Muchas. No sé si cierran los ojos por un momento y pregúntele a Dios, ¿seré yo? Le voy a dejar que usted mismo sea el que decida, ¿seré yo? Para que esa palabra se cumpla, Señor, ¿seré yo? Vuelvo y repito, los leprosos no supieron qué fue lo que dijo Eliseo, no lo supieron. Pero ellos dijeron, nosotros nos vamos a levantar para creer de que algo vamos a encontrar. Y cuando ellos dijeron, nos vamos a levantar, la palabra hizo efecto. De una vez. Fueron bendecidos con esa palabra. Amén. Amén. El otro pasaje está en Lucas 7 del 1 al 10. Cuando Jesús sana al siervo del centurión. Este oficial no era judío, él era gentil. No era judío, era gentil. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar, diga conmigo, oyó hablar de Jesús, no fue él no fue. Dice, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase ¿a quién? A su siervo. ¿Quién oyó hablar de Jesús? Pero él no fue. ¿Envió a quiénes? A unos ancianos, ¿sí? Entonces, y ellos vinieron a Jesús y le ruegan con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Quiénes están hablando ante Jesús por el centurión? Los ancianos. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Luego dice, y Jesús, ¿qué hace Jesús? Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, ¿qué le dice? No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y luego le dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Pero qué le dice? Di la palabra. ¿Y qué? ¿Dónde estaba el centurión? Dice que Jesús va ¿con quién? Con los ancianos. ¿Dónde estaba el centurión? En casa. ¿A quién envía el centurión? Primero envía a quiénes y luego envía a quiénes, a sus amigos. El centurión, que era gentil, no se movió. No se movió. Por eso le dije, no, y escúcheme lo que le voy a decir bien, no necesariamente tenemos que ser cristianos evangélicos para que las palabras de Cristo se cumplan en mi vida. Eso a mí me parece fantástico, hermanos. Amén. Un centurión que solamente oyó
hablar de Jesús. Ahora, diga conmigo, oyó hablar de Jesús. Pero hay muchos que están dentro de los templos que vienen, cantan, gritan, lloran, gimen y están iguales. La fe ni se entera. Ni se entera. Pero él dice, no soy digno que entres a mi casa, pero le dice, di la palabra. ¿Y qué va a pasar? Tan solo pronuncia la palabra desde donde estés. Por favor, Jesús, desde donde estés. Solamente creo la palabra que tú vas a decir y sé que se va a cumplir. Di la palabra, una vez más, di la palabra, di la palabra. Sigamos el versículo, dice, y mi siervo, porque también yo soy, porque, vamos en el 7, por lo que aún me tuve por digno venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será. Ahora, ¿cómo conjuga ese verbo? ¿Mi siervo qué? ¿Cómo lo conjuga? Será. Pero ese será sano fue cuestión de momento. De momento. Di la palabra. Di la palabra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se sanó se sanó el siervo? Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque hubo un centurión que dijo, yo no voy. Envió ancianos, luego envió a los amigos, dijo, yo solo, si sé que él sana, yo creo esa palabra. Y era un hombre gentil. Solamente había escuchado hablar de Jesús. Vuelvo y le repito, hay una palabra que Dios dio. Hay una palabra que se está dando para usted. Hay una palabra que con solamente usted la crea, esa palabra se hace efectiva. Vuelvo y repito, se hace efectiva. Por eso le decía que son acciones de fe. La primera, la de los leprosos, no escucharon a Eliseo, pero esa palabra gravitó en el tiempo y en el espacio y los leprosos dijeron, hay que activarse. Pero también la otra, la del centurión, dijo, no necesito ir allá, solamente él tiene poder de que si él lanza la palabra y mi criado está allí, esa palabra va a ser efectiva y yo la voy a creer. Yo la voy a creer. Pero hay otro pasaje en Marcos, capítulo 5, del 21 al 34. Yo estoy corriendo con la palabra porque estoy mirando aquí el enemigo número 1, que es el reloj. Marcos 5, del 21 al 34. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado ¿quién? Jairo. Y luego que le vio, ¿qué hizo este hombre? Se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, diferente la actitud del centurión a este, ¿verdad? ¿Este qué hizo? Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El verso dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. En este caso el Señor sí camina con Jairo. Sí camina con Jairo. ¿Qué está pasando allí? Jairo, un líder de la sinagoga. ¿Qué hacía Jairo? Pues era un hombre que tenía un puesto importante, supervisaba la adoración. Jairo dirigía la escuela que funcionaba allí, cuidaba el edificio. Y este hombre sabía quién era Jesús porque se inclina ante él con respeto y adoración. Pero esto, cosa que él no debía hacer. No debía hacer eso. Entonces, ¿qué pasa con Jairo? Jesús se marcha inmediatamente en silencio con Jairo. La fe que camina en algún momento debe guardar silencio. Caminó en silencio con Jesús. Porque la fe en Jesús no es mágica, hermanos. Cuando Jesús camina, si Jairo iba con él, iba sabiendo de que llevaba la fe al lado de él.
Así él supiera todo lo que sabía, porque era un hombre que era de sinagoga, era un hombre que conocía muchas cosas. Pero cuando se postra ante Jesús le dice: te ruego que sanes a mi hija, porque yo sé que si tú dices, que si tú vas, mi hija sanará. Entonces dice que se fue. Ahora, yo tengo aquí una nota que en el momento que yo estaba haciendo esta predicación, el Señor me la dio, y dice así, se la voy a leer así: hay que ser discípulos del silencio. Hay que ser discípulos del silencio, creer contra toda esperanza, caminar con Jesús ante las adversidades de la vida, con la certeza que el milagro va a suceder. Entonces se imagina esto, hermanos. Jairo camina. Jairo solamente tuvo un momento donde se postró y le dijo, le rogó, pero Jesús caminó con él. Y Jairo al lado de él en silencio. Jairo nunca le dijo: ¿será que si se sana mi hija? ¿Será que podemos llegar? ¿Será que esto? No, guardó silencio. Hay momentos que mi fe tiene que guardar silencio para creer de lo que si yo ya le pedí algo, va a suceder en el nombre de Jesús. Pero el desespero, la ansiedad, la angustia, la preocupación, la depresión, el afán, las voces externas que vienen de otro lado, hacen que yo totalmente hay momentos de que hablo, y Jesús me está diciendo: cállate, porque el que está caminando contigo soy yo, y solamente cree que si caminas conmigo, yo te llevo a un lugar seguro, y que lo que tú me has pedido lo voy a responder. Por eso hay momentos que tenemos que guardar silencio. Pero es que a veces nosotros somos tan bocones. Ay, parloteamos y hablamos y decimos. Pero dijo Jairo: yo solo creo y camino con él. Yo camino con él. Y yo me imagino el pasaje, hermano, Jairo caminando y la gente allí apretando a Jesús, pero Jairo al lado y caminando, y respirando. Aquí tengo vida, aquí tengo vida, aquí va la fe conmigo, aquí yo voy, porque el hacedor de la fe es el que me garantiza que lo que yo le estoy pidiendo va a suceder. Amén. Imagínense esa historia. Sigamos adelante, el versículo 24 de ese pasaje. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Aquí viene la otra historia. Pero una mujer, diga conmigo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía ¿qué? Flujo de sangre, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes que le iba peor. ¿Y qué pasó? Cuando oyó hablar de ¿quién? De Jesús. Diga conmigo, oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Lo mismo que el centurión, lo mismo que Jairo. Oyeron, escucharon. Oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hace esta mujer? Toca el manto. Diga conmigo, cuando la fe toca. Acuerde que le dije que primero la fe gravita, la fe camina, y ahora la fe toca. ¿En cuál de esas acciones está usted? Cuando la fe gravita, cuando la fe camina y cuando la fe toca. ¿O usted ha vivido esas tres? Yo las he vivido. Por eso cuando yo vi esos pasajes y los uní todos para hacer esta historia, me encantó lo que Jesús y cómo la Biblia nos encamina a nosotros a creer. Esta mujer con flujo de sangre, y le voy a decir esto aquí, la fe de esta mujer no caminó, la fe de esta mujer la arrastró, porque ella no caminó con Jesús. ¿Quién era el que venía caminando con Jesús? Jairo. Pero cuando ella vio a Jesús,
y con toda la multitud que había, ella se deslizó por debajo. Su fe no caminó, sino su fe se arrastró. Se lanzó. La mujer por la ley era impura. Por lo tanto, ella no podía tener contacto social. Igual que los leprosos. No había contacto social. La mujer también. Al tocar la mujer a Jesús, escúchame esto que encontré, y eso está en Levíticos 15 y 19. Al tocar la mujer a Jesús, Jesús inmediatamente, la mujer lo tocaba, Jesús era declarado impuro por la ley judía. Porque todo lo que tocara a esa mujer con flujo de sangre era donde se sentara, donde se acostara, todo lo que usaba, las personas que tocara. Y ella al tocar a Jesús, si ella lo tocaba, Jesús se declaró impuro. Por eso ella pensó, si lo toco, si al menos palpo su cuerpo, va a ser impuro. Por eso ella solo tocó el borde de su manto, pensando que no lo iba a poner, pero igual al tocar el borde, pero ella tocó solamente, hay una versión de una Biblia, que se llama El Mensaje, y esta versión dice que la mujer escasitamente tocó, fue esas punticas de los flecos, como algo así muy suave. Hay una versión de Biblia que dice que solo tocó, ¿sí? Se arrastró, y cuando Jesús iba caminando, ella tocó algo así suave. Pero inmediatamente, cuando ella toca, Jesús tiembla, se siembra y dice, uy, aquí poder salió de mí. Algo salió aquí, algo salió. Y fue cuando la fe de la mujer hizo que ella saliera de la muerte para entrar a la vida. Cuando Jesús dijo algo salió de mí, estaba diciendo, algo salió de mí, es que lo que ella tiene a mí no me toca, lo que ella tiene a mí no me hace impuro, lo que yo tengo la hace a ella pura, y lo que yo tengo le da a ella vida. O sea, ¿qué hizo Jesús? Todo lo que la ley decía que le podía suceder a aquellas personas, que la mujer al tocarlo le sucedía, y lo que ella ya estaba declarada, que estaba declarada viva, o sea, estaba muerta en vida. Entonces cuando ella toca a Jesús, Jesús revierte todo. Dice, aquí a mí esto nada que ver, la ley no tiene nada que ver conmigo en cuanto a la impureza. Yo soy exento de todo eso, yo estoy libre de todo eso. El poder que tengo y la autoridad que tengo hace que esta mujer sea libre, y hace que, al contrario de lo que le dice la ley, yo todo lo revierto. Por eso poder salió de él. Amén. Por eso la mujer se asustó, dijo, aquí me va a decir de cualquier cosa. Y el Señor lo que le dijo, no, ¿quién me tocó? Por eso preguntó. Ahora hay una pregunta. Cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Sería que él no sabía quién era que lo había tocado? Entonces, ¿por qué preguntó quién me tocó? Porque Jesús esperaba la reacción de la mujer para que ella dijera, ella dijo, yo te toqué. Cuando ella dijo, yo te toqué, dijo, esa declaración, esa aceptación, eso que estás agarrando, eso que me estás tocando, te está declarando sana. Necesito que tú declares que estás sana. Eso es, hermanos. Ahora, nosotros complicamos mucho la fe, la complicamos, pero la fe es muy sencilla, es muy sencilla. La fe que toca lo sobrenatural, toca lo eterno. Diga conmigo, la fe que toca lo sobrenatural, toca lo eterno. Y lo eterno es Jesús. Amén. Fe que gravita
Fe que camina y fe que toca. Hay 4 personajes acá. Aquí hay acciones de fe. Quiero concluir con esto. Los 4 leprosos se arriesgaron en un acto de fe. Fue un acto de fe. Jairo puso en peligro su posición por un acto de fe. La mujer puso en peligro a Jesús de contaminarlo por un acto de fe. Esta es la fe que camina. Póngale pies a la fe. O diga, lo que está gravitando es mío. O camine en silencio con la fe de Jesús. ¿Cuál de esas 3 tiene usted? Amén. ¿Hace cuántos años usted está esperando una respuesta? Pero hay una palabra que ya se dio para que usted fuese bendecido. Amén. Y hay una palabra que está ahí en el aire, está ahí. Está buscando un heredero. Y se lo voy a decir como el Espíritu me lo está diciendo en este momento. La fe está buscando un heredero. ¿Quién quiere heredar eso? Esa palabra que se dio. Está gravitando, pero también hay una fe que tiene que caminar. Póngale pies a la fe. Pero también hay una fe que usted tiene que tocar. Que lo que hay aquí llena el espacio físico. Porque la fe que toca llena el espacio físico. Mientras tanto no lo llena. Amén. ¿Usted cree que en 6 años, y quiero aplicar esto acá, cómo empezamos nosotros el primer año? No había nada. Pero hubo una fe o una palabra que se dio y se tomaron esas palabras. Y a medida que se fue caminando en fe, que gravitó y dijimos nosotros somos los herederos, empezamos a caminar. Y hubo un momento que caminamos en silencio, pero también hubo un momento que ya estamos tocando la fe. Hay sillas, hay cámaras, hay instrumentos, hay sonido, hay músicos, hay líderes, está usted. Usted es producto de una fe que un día gravitó, usted es producto de una fe que un día caminó, pero usted es producto de una fe que hoy se toca. Podría decir mucho, hermanos, pero me encanta lo de la fe.